Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido una entrada al 2026 estupenda. ¡Feliz año nuevo! Yo soy Ana, encantada de estar un año más por aquí para hablar de libros y de literatura. A finales de año leí una novela que se acabó convirtiendo en una de mis mejores lecturas del año pasado y no podía no hablar de ella. Así que voy a aprovechar para contaros cuáles fueron mis últimas lecturas del 2025, que no fueron demasiadas. No pensaba grabar ya este vídeo porque no tuve el mejor año lector durante todo el año en general, pero especialmente después de verano fue cuando mi crisis lectora se intensificó más y creo que los libros que leí reflejan ese periodo por el que estaba pasando, por esa desgana ante la lectura, por esa poca intuición que tenía a la hora de escoger una nueva lectura. Me sentía completamente perdida ante una marea enorme de libros que ni siquiera me llamaban la atención. Fue como un sentimiento muy contradictorio porque por un lado me apetecía leer, pero por otro lado no me apetecía leer nada. Entonces, esto fue lo poco que leí y ya a finales de diciembre me volvió a picar el gusanito de la lectura, yo creo que con la anticipación del nuevo año, de las nuevas posibilidades, y entonces fue cuando leí esa que os digo que se convirtió en una de mis mejores lecturas. Pero empecemos por el principio. Si no recuerdo mal, en septiembre solo leí un libro, Just Kids, de Patti Smith, ni nada más ni nada menos. Me encantó descubrir a Patti Smith desde esta otra perspectiva. Antes de leer este libro yo solo había escuchado su música. Es una personalidad que me parece muy interesante y que quería conocer más a fondo y por eso me acerqué a su literatura. En estas memorias de aquí el punto de mira se fija sobre su relación de amistad o más con Robert y cómo de su mano llegó a ser la artista que es. La ambientación de Nueva York de los años 60, 70 es espectacular, te metes de lleno en esas esferas artísticas bohemias y para mí quizás esa fue la parte más llamativa y más interesante de todas estas memorias, la relación de Patti Smith con el arte y su evolución a artista, no como artista consagrada sino espiritualmente, cómo se vive el arte por dentro, en las venas, y cómo al final ella de alguna forma acaba siendo una extensión de su propio arte y cómo su persona también personifica, valga la redundancia, su arte y sus valores, y eso me pareció fascinante. Desgraciadamente no me impactó tanto como esperaba que lo hiciese. He escuchado a muchas personas hablar de este libro diciendo que les cambió la vida y que les cambió la forma en la que piensan sobre la vida. Tiene algunas frases y algunas reflexiones que realmente sí que se me clavaron en el corazón, pero no sé, no me impactó tanto, quizás porque el momento en el que lo leí pues yo no estaba especialmente bien, quizás no estaba lo suficientemente receptiva como me hubiese gustado, pero de todas formas me alegro mucho de haberlo leído y de haber leído a Patti Smith, y ahora tengo ganas de volver a leer a esta autora, quizás con M-Train o el nuevo libro que se acaba de publicar, y en algún momento de mi vida quizás sí que lo releo. Igual tengo que ser un poco más mayor para poder mirar atrás a mis propias experiencias. Los dos siguientes libros que leí fueron dos novelas gráficas, la primera y la segunda parte de una saga llamada Runas. El primero se titula La historia de las mil caras y el segundo El laberinto de obsidiana. Fue un envío de la editorial de parte de HarperCollins y estoy muy emocionada porque son las primeras colaboraciones, así que muchísimas gracias al equipo de HarperCollins por haberme querido mandar estos libros. Esto se sale muchísimo de mi zona de confort porque yo nunca leo novelas gráficas, pero precisamente por eso me llamaron la atención y me apetecía leerlas, porque me apetecía la ligereza y la fluidez que ofrece una novela gráfica por su simple naturaleza de novela gráfica. Además, estéticamente me llamó también la atención porque me parecía un estilo de ilustración muy tierno y eso se corresponde completamente con la historia. Aquí nos encontramos ante unos personajes completamente entrañables y les seguimos en sus peripecias por este nuevo mundo mágico que acaban de descubrir, en el que hay un monstruo que quiere hacerse con el poder del reino. Estas novelas gráficas son infantiles, pero creo que los puede leer perfectamente un adulto y disfrutar, como lo hice yo, y me alegro mucho de haber experimentado con un nuevo género al que normalmente no me acerco. Y la verdad es que cuando lo acabé de leer me apeteció ponerme con el tercero, pero lamentablemente aún no ha salido. Y sobre todo, después de leer estas dos novelas gráficas, me di cuenta de que quizás seguir por la literatura infantil no era una mala idea, porque evidentemente es una literatura más digerible, pero no por ello tiene que ser menos importante o menos relevante o puedes disfrutar menos con ella siendo un adulto. Así que a continuación decidí leer The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling, o los cuentos de Beedle el Bardo, que nunca los había leído y tenía este libro cogiendo polvo. De hecho, me iba a deshacer de él, pero me arrepentí y dije, espérate un momento, quizás leer cuentos
o relatos que son ya cortos y por tanto también un poco más ligeros e infantiles es lo que necesito ahora mismo, y completamente lo fue. Disfruté como una niña pequeña de estos cuentos, y además un detalle que me encantó, esto ya un poco más como filóloga, fue que tras cada uno de los cuentos vienen unos comentarios escritos técnicamente por Albus Dumbledore, que está leyendo estos cuentos y los está anotando, como si los editase casi, como si él fuese el editor y los tomase y crease esta edición de los cuentos, esta edición de cuentos tradicionales de los magos, y para mí eso le añadió un toque mucho más mágico y lo disfruté mucho. Te hablaba como de la historia de la literatura de los magos, de cómo habían ido evolucionando cada una de las historias, las diferentes variaciones que había de cada una de ellas. Me lo pasé muy bien. Y cuando terminé de leer estos cuentos dije: ¿y si releo Harry Potter? Me apeteció muchísimo volver a adentrarme en el mundo de Harry Potter, en el mundo de Hogwarts, reencontrarme con estos personajes que hace muchísimo que no leo, así que me propuse releer toda la saga de Harry Potter. Diré primero de todo que no lo conseguí, no lo hice, tampoco me apeteció. Estos libros no necesitan introducción, pero bueno, leí Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Ya los había releído anteriormente, no fue mi primera vez releyéndolos, aunque sí que he sentido en esta ocasión que es la primera vez que los he leído como adulta. Aunque eso tampoco es verdad, porque la última vez que los releí ya tenía más de 18 años, por tanto técnicamente era adulta. Pero ahora, como soy más mayor y siento que ya empiezo a tener una mentalidad más adulta, los he visto desde otra perspectiva. Y los he entendido desde otra perspectiva. Y aún así me han fascinado. Creo que son unos libros increíbles, excelentes. Están escritos de tal forma que no menosprecian al lector, lo acompañan, pero no se lo dan todo mascado. El lenguaje no es simple ni básico, la historia es compleja, las relaciones entre los personajes están muy bien construidas y las relaciones intrapersonales también creo que están muy bien trabajadas. Especialmente en esta ocasión me he fijado muchísimo más en la configuración del héroe de Harry Potter, de su personalidad y de cómo se le pinta, y creo que J.K. Rowling lo hace con mucho tacto y de una forma muy bella. Y ahora que lo he vuelto a releer me he podido dar cuenta de muchos más detalles que en su momento pasé por alto. Y algo que también me ha gustado mucho de esta relectura es que he podido entender la saga de Harry Potter de una forma mucho más completa. Esta mirada panorámica a través de los 4 primeros libros me ha permitido entender mucho mejor cómo J.K. Rowling construye los fundamentos de esta saga de 7 libros. Y es que para mí los fundamentos están en estos 4 libros, y es a partir del 5º que ya entramos en lo que viene siendo el nudo principal que se sigue desarrollando hasta que culmina en el 7º libro. Y cada uno de estos libros iniciales cumple con una función distinta. En mi opinión, Harry Potter y la Piedra Filosofal sirve para presentar el mundo mágico como introducción a todo este nuevo universo, a los nuevos personajes, y para conocer un poquito mejor a Harry Potter y la historia del héroe, que al final no deja de ser el protagonista. En el 2º libro, sin embargo, nos fijamos mucho más en el antagonista, y es muy importante conocer al antagonista al que nos enfrentamos, y aquí es cuando se empiezan a presentar las fortalezas, pero también las debilidades de Voldemort. No lo conocemos en el presente, pero sí que nos explica cuál era su pasado, y a partir de ahí es que se empieza a configurar esta figura que en el primer libro ya había aparecido, pero de una forma mucho más distante, mucho más desenfocada. Aquí, en cambio, es el punto de mira y todo gira, en verdad, alrededor de Voldemort. En el 3er libro el objetivo vuelve a apuntar a Harry Potter y su grupo de amigos, pero también hablándonos de la historia de Hogwarts, de sus antepasados y de cómo todo eso está relacionado. Para mí, de momento, este ha sido el mejor libro. Y es curioso porque cuando los leí por primera vez, cuando era pequeña, hace tantísimos años, no me gustó tanto como me ha gustado ahora. Este libro ha sido inteligente, ha sido gracioso, ha sido ingenioso. J.K. Rowling aquí despliega su mejor escritura y es un libro que es tan divertido de leer. Hubo momentos en los que reí en voz alta, pero también otros en los que me dieron ganas de llorar. Me lo pasé como una niña pequeña leyendo este libro. Y por último, en mi proceso de relectura, el 4º libro. Aquí volvemos para quedarnos al presente, a la línea temporal del presente en el que Harry Potter está en Hogwarts con Ron, con Hermione. He de decir que este formato de campeonato por pruebas no me ha gustado y creo que J.K. Rowling se deja aquí muchos hilos sueltos
cuestiones que no se acaban de resolver y me ha parecido un libro un poco más pesado y actúa como transición entre el tercer libro y el conflicto con el que termina este libro y todo lo que está por venir en los próximos tomos de la saga. En el fondo creo que temáticamente se parece mucho al segundo libro porque al final estamos en Hogwarts, donde suceden cosas extrañas y que ponen en peligro la vida de Harry, pero creo que para poderse distanciar temáticamente del segundo libro y que no parezca una reiteración, se ha usado este formato o esta división en pruebas y en todo el torneo. Y lo que más me ha gustado de este libro ha sido el tratamiento del duelo. Creo que a pesar de ser libros dirigidos a un público infantil, J.K. Rowling no menosprecia a sus lectores, es lo que decía antes, y trata temas importantes sin miedo, con cierta distancia, porque al fin y al cabo es un libro infantil, pero profundamente. Así que este fue mi otoño. También empecé a releer el quinto libro, pero para esas alturas ya me había cansado un poco y necesitaba leer algo distinto. Me sigue encantando Harry Potter y sigo teniendo la intención de acabar de releer la saga, pero necesitaba un cambio después de haberme pasado más de un mes solo con Harry Potter. Pero aunque estaba un poco cansada ya de releer Harry Potter, creo que es gracias a esta relectura y de volver a unos libros que se sentían tanto como mi zona de confort que me apeteció después volver a leer algo en general. Me apeteció volver a leer. Y el libro que leí a continuación fue el que se ha convertido en uno de mis libros favoritos y se trata de Small Things Like This de Claire Keegan, o Cosas pequeñas como estas. Esta fue nuestra lectura del club de diciembre y estoy encantadísima de haber tenido el empujoncito para leerlo porque ha sido maravilloso, ha sido todo lo que necesitaba, todo lo que yo estaba sintiendo puesto en libro. ¿Sabéis la escena esta de Euphoria? Wait, is this f***ing play about us? Is this f***ing book about me? Este es un relato navideño, pero no como a los que estamos acostumbrados, sino frío, lento, apagado, en el que el sentimiento festivo se ve eclipsado por la languidez. Es un relato en el que se intenta, no sin esfuerzo, encontrar la felicidad en lo anodino, y paradójicamente eso ha sido para mí lo más reconfortante, porque a través de estas reflexiones de carácter existencial se anima al lector a reflexionar sobre su propia existencia y su propia vida. Y eso es algo que yo ya estaba haciendo. Son cuestiones que ya me estaba planteando y sobre las que he estado reflexionando mucho a lo largo de los últimos días y últimas semanas. Y verlas verbalizadas aquí y ver cómo alguien también se las está planteando, pero desde un punto de vista o desde una actitud mucho más amable y empática con uno mismo, me ha reconfortado mucho y me ha hecho sentir un poco más abrazada y un poco menos sola. Se habla sobre el sentido de la vida en un marco cotidiano, de la necesidad de los vínculos interpersonales, de la necesidad de las comunidades, de poder compartir y sentirse escuchado, comprendido, respetado. Pero por otro lado, este relato también tiene un componente político y es que se denuncian las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y de las experiencias horribles que tuvieron que sufrir todas las mujeres que fueron víctimas, pero también a raíz de eso se critica esta actitud que tiene a veces la sociedad de simplemente mirar hacia otro lado e ignorar todo lo que saben que está sucediendo enfrente de sus narices, al lado de su casa. Pero es más cómodo mirar hacia otro lado e ignorar, en vez de mirar a la injusticia a la cara y hacerle frente. Y como digo, este libro se ha convertido en un nuevo favorito para mí, no solo en una de mis mejores lecturas del 2025, sino en un libro que creo que me va a acompañar a lo largo de mi vida y que sin duda voy a releer en algún momento porque lo he leído en el momento justo. Es una suerte que se den momentos así en los que conectas de forma casi espiritual con un libro, porque es algo que no se puede planear. Y eso ha sido algo que me ha hecho proponerme para este nuevo año, el quitarme de la cabeza la idea de esperar al momento perfecto para leer un libro, porque literalmente no se puede predecir. Y lo único que estoy haciendo con eso es cortarme las alas y perderme historias que simplemente por miedo a no disfrutarlas, termino no disfrutándolas seguro. Así que gracias a este libro he no solo reconectado con la lectura y con la literatura de una forma que hacía mucho que no sentía, también me lo he pasado muy bien anotándolo, como hacía tiempo que no me lo pasaba, y ha sido parte del proceso de lectura, una parte del proceso de lectura muy importante para mí. Creo que he entrado en una nueva era, dicho así suena muy exagerado, pero siento que he entrado como en una nueva forma, en una nueva etapa en mi vida lectora y en la forma en la que me voy a acercar a partir de ahora de los libros, y también sin toda la crisis lectora que tuve el año pasado creo que quizás no hubiese podido llegar hasta este momento y hasta esta filosofía de lectura. No sé qué más iba a decir, me lo he pasado muy bien leyéndolo, me ha reconectado con la lectura, me ha reconectado
con la forma de leer y de anotar mis libros y me ha motivado a leer de forma más impulsiva. Y después de terminar Small Things Like This, pero antes de que acabase el 2025, me dio tiempo a leer 2 relatos más, novelitas cortas. El primero de ellos fue The Deal of a Lifetime de Fredrik Backman. Creo que con este libro Fredrik Backman se convirtió oficialmente en mi autor más leído del 2025, lo cual es bastante curioso porque solo lo leí a principios y a finales de año. Este relato no me gustó nada. No conecté con esta historia. Creo que había demasiadas incógnitas dejadas al aire. Era un relato quizás demasiado impreciso para mi gusto. No se daban muchas explicaciones sobre lo que estaba pasando, sobre quién era cada uno de los personajes, lo cual me hizo sentir bastante perdida y desconcertada de una forma negativa. Y aunque sí que había momentos en los que había sentimientos a flor de piel, y creo que esto es una de las características de las novelas de Fredrik Backman y de su forma de escribir, y es que no tiene tapujos a la hora de expresar un sentimiento profundo. No ha sido para mí lo suficiente como para acabar de empatizar con la historia, con los personajes y con lo que aquí se quería contar. Creo que era un sentimiento bonito, pero a mí no ha acabado de llegarme, lamentablemente. Y el último relato que leí, y por tanto mi última lectura del 2025, fue 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig, y aunque creo que fue una buena lectura para cerrar el año y lo acabé de leer el propio día 31 de diciembre, la verdad es que no tengo mucho que decir, aunque creo que sí que planteaba un tema interesante, y es a partir de este debate que se construye toda la historia, y es la pasión desenfrenada e irracional, impulsiva, frente a la racionalidad, concretamente por lo que respecta a la pasión amorosa de una mujer, con lo cual entran aquí también juicios de valor sociales y cómo la sociedad valora a las mujeres en función de sus decisiones vitales amorosas. Y esto es todo. Estos son todos los libros que leí de septiembre a diciembre del 2025. Tengo muchísimas ganas por ver qué me depara el 2026. Tengo las energías renovadas, las ganas renovadas, y evidentemente también me emociona mucho poder seguir compartiendo mis lecturas por aquí. Seguimos hablando por los comentarios, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!